Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Contrastes, el programa donde se debaten las ideas y los proyectos en el Congreso de la República. Hoy con un tema de mucha actualidad, pero también de mucha preocupación para todos los colombianos, el tema de la violencia contra los niños. Tenemos dos invitados especiales, la doctora Erika Sánchez, representante a la Cámara por el Departamento de Santander. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Mi querida Florencia, muchas gracias por la invitación a ti y a todas las personas que nos están viendo y por supuesto a nuestro honorable representante que nos acompaña hoy. El doctor Carlos Eduardo Osorio, representante a la Cámara por el Departamento del Tolima del Partido Centro Democrático. Doctor Carlos Eduardo, ¿cómo está? Apreciado Florencio, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí al lado de esta inteligente mujer santanderiana. Doctora Erika, experta en este tema de la niñez, preocupada por la niñez colombiana. Está tramitándose un proyecto, pero tiene usted unas cifras muy preocupantes, sobre todo de todo lo que ha pasado en los últimos meses, en las últimas semanas, de violencia, de asesinato de niños y niñas, lo que pasó en Cali, lo que pasó en Engativá, temas muy preocupantes. ¿Qué hay que hacer? Quiero contarle al país que este Congreso ha sido muy responsable con la niñez. Yo he visto plenarias de hace muchísimos años y no había visto una comisión conjunta de Cámara y Senado defensora de la niñez como la hay en este momento. Hay una comisión accidental de la cual ya hoy hay un proyecto de ley para crear la Comisión Legal de la Niñez, una comisión donde los congresistas que vengan en las próximas elecciones, en los próximos periodos, centren sus agendas legislativas a favor de los niños, niñas y adolescentes. Hemos radicado alrededor de 60 iniciativas legislativas para proteger a la niñez desde el vientre de la madre. Radicamos un proyecto de ley para crear un sistema nacional de información y seguimiento, control y monitoreo hacia los agresores sexuales. Esas personas que fueron condenadas por agresión sexual, que no sabemos en dónde están, que no sabemos si están trabajando en las escuelas rurales, en las escuelas urbanas, que no sabemos si están como profesores de escuelas deportivas, como tutores, como recreacionistas, que no sabemos si están en los jardines infantiles, no sabemos del paradero de esos condenados, de esos agresores que pueden estar reincidiendo en el delito y que se pueden sumar a las lamentables cifras de abuso sexual en Colombia. Es que tenemos más de 15.000 casos de presunto abuso sexual en nuestro país. En Colombia, según cifras de la UNICEF, de la policía, de medicina legal, cada día, cada 7 minutos hay un caso de presunción de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando que en el día se están reportando alrededor de 17 a 30 casos de abuso sexual y casos que en un 98% están quedando en la impunidad, porque solamente hasta el 2-3% es que son condenados y pues que nuestro sistema de justicia en eso ha sido muy laxo. Y no solamente sumado al abuso sexual, tenemos los asesinatos y las muertes. Tenemos 1.116 asesinatos en nuestros niños, niñas y adolescentes. Solo la semana pasada tuvimos 5 asesinatos que el país conoció. Antier, 2 niños. El día anterior una niña, el día anterior un niño de 2 años, y son casos donde las familias nunca superan el dolor, nunca se pueden recuperar y que muchos de ellos siguen quedando en la impunidad. Delitos de reincidencia, si vemos esos 5 casos de asesinato, tenían delitos como violencia intrafamiliar, el padrastro que asesinó a sus 2 hijos tenía un caso de violencia intrafamiliar y seguía viviendo con sus hijos, que se suma a ese homicidio, se suma violencia vicaria y feminicidio agravado. Y así muchos casos que hoy la justicia de Colombia tiene que priorizar estos procesos y que Colombia está pidiendo a gritos que por favor tomemos iniciativas, que avancemos en materia legislativa y jurídica y que por supuesto tengamos un sistema de justicia proteccionista y garantista con los derechos de los niños. Doctor Carlos Eduardo, usted además de congresista es abogado y desde ese punto de vista se ha empezado a hablar nuevamente de la pena de muerte, de inclusive incrementar, ya tenemos 60 años para este tipo de delitos. ¿Cuál es la solución desde esos 2 puntos de vista? Florencio, déjeme decirle, antes de contestar su pregunta, que el sentimiento de impotencia es absoluto. Quienes somos congresistas tenemos naturalmente una responsabilidad y por el Congreso se tramitan innumerables proyectos de ley. La doctora Erika ha sido una de las abanderadas aquí en la Cámara de Representantes, la hemos acompañado en estas iniciativas. Quienes somos padres, nos sentimos representados ante esas dificultades y ante esas noticias nacionales, como en el caso de Sofía Delgado recientemente en el departamento del Valle. Y en efecto, cada vez que ocurren hechos como estos, que desafortunadamente rápido se olvidan, pues surgen todo tipo de inquietudes,
planteamientos, nos rasgamos las vestiduras, discutimos sobre la pena de muerte, sobre la cadena perpetua, y al margen de darle mi opinión sobre ese particular, que ahora se la daré, quiero decirle que ahí no están las soluciones. Esas no son las soluciones a las problemáticas. Esos son mensajes que a la luz del derecho penal pueden ser válidos o no, pueden ser dignos de consideración o no, pero lo que sí le quiero decir es que no hay una política pública seria en el Estado colombiano para proteger a los niños. Con Erika y con otros congresistas podemos hacer cualquier cantidad de leyes. Este país está congestionado de leyes de protección a los menores. Algunas otras habrá que expedirse. Tenemos, por ejemplo, hay una iniciativa que apoyamos, el grooming, el ciberacoso, ese tipo de cosas. Pero si bien es cierto, esas normas se deben expedir, el gran problema, Florencio, es su aplicación, su acompañamiento. Yo quiero aplaudir y reconocer la tarea, por ejemplo, que viene haciendo la Policía Nacional, un grupo especial de infancia y adolescencia. Pero cuando usted revisa el número de hombres y mujeres que están asignados para proteger a los menores en este país, son muy pocos. Necesitamos darle más herramientas a instituciones como la Policía Nacional para que ese maravilloso trabajo que hace lo pueda hacer con mayor intensidad, al bienestar familiar, a los comisarios de familia, a los defensores de familia. Pero la realidad, sea dicha, es de que esa premisa del artículo 44 de la Constitución, los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás, están simplemente ahí para enmarcar, para decir que somos un país protector. No estamos desarrollando una política pública seria alrededor de la protección de los niños, y en ese orden de ideas, pues sí, cuando se discuten temas como el de la pena de muerte o como el de la cadena perpetua, uno dice que eso tiene tanto de largo como de ancho, porque desafortunadamente hoy la pena no está cumpliendo la función, Florencio, resocializadora que debería tener. Entonces aquí lo que se necesita, y ahí le respondo, es un Estado que adopte una política pública seria e integral, que disponga de los recursos públicos necesarios para que puedan adecuarse a esos entornos protectores, para que los niños sean cuidados como el mayor patrimonio que en efecto tenemos. Se habla de que los niños son el futuro, son el presente, son la realidad, son la actualidad. En Europa, un niño lo ven en la calle solo y enseguida llegan 3 o 4 adultos a preguntar por su padre, angustiados. Aquí parece que eso no es tan importante. Entonces lo que yo le puedo decir es que se necesita una política pública más seria, con asignación clara de recursos. Se necesita fortalecer, por ejemplo, los grupos que al interior de la Policía Nacional se dedican a cuidar la infancia y la adolescencia, y por supuesto se necesita mucha mayor conciencia, mucho mayor acompañamiento, por ejemplo, de los padres de familia, para que ayuden a evitar que todos esos entornos externos que llegan a sus hijos a través, por ejemplo, de las redes sociales, del internet, pues que de alguna manera ellos estén preparados para atender en casa este tipo de amenazas. Doctora Erika, el proyecto, ¿qué trae para solucionar estos temas? Y ya ahora vamos a hablar del tema de la cadena perpetua, de pronto aumentar las penas. Pero en la práctica, ¿qué trae ese proyecto que pueda cambiar la situación de violencia contra los niños que está pasando en Colombia? Bueno, el proyecto que radicamos busca tener la información actualizada de dónde se encuentran los agresores sexuales, que no pueden estar cerca de los niños, no pueden estar laborando en los entornos donde la niñez se desenvuelve, sea recreativo, educativo, social. Yo quiero complementar algo que acaba de decir nuestro honorable compañero y representante, que siempre me ha acompañado en todas las iniciativas legislativas en favor de la niñez, y es que eso es un trabajo articulado. La protección de la niñez no es responsabilidad única del gobierno, ni del Estado, ni del ICBF. La primera institución formadora es la familia. Esto debe estar en el trabajo entre la sociedad civil, la familia, el gobierno y las ramas del poder público. ¿Qué está pasando? Que en pandemia vimos que los niños no estaban seguros en sus hogares. En los hogares fue que se desbordó las tasas de abuso, de explotación sexual, de explotación infantil, de explotación laboral. Los padres, y me incluyo, estamos como adultos, estamos siendo irresponsables, estamos haciendo amenazadores, inobservadores de los derechos de la niñez, y no estamos siendo garantistas. Entonces
nos volvimos, estamos en una zona de confort donde es el Estado el que tiene que responder, es el ICF, y como estamos en un país asistencialista donde entre más niños tengamos, más beneficios recibimos, más subsidios referimos, pues el compromiso de los adultos con la niñez es nulo. Este proyecto busca que la Policía Nacional, que el Ministerio de Trabajo tenga información articulada y actualizada de qué están haciendo esos agresores condenados por abuso sexual en el país. Y sobre todo, que generemos conciencia. Tenemos que blindar a la niñez desde todos los mecanismos proteccionistas, constitucionales, jurídicos, legales y demás, pero también tenemos que generar una conciencia del cuidado, una conciencia del entorno protector como es la familia y de la sociedad, que sepamos denunciar a tiempo cuando hay casos de vulneración. Y termino rápidamente, Florencio, y es que este proyecto busca sanciones económicas entre los 100 y 3 salarios mínimos legales vigentes, porque si un condenado no quiere reincidir, pues se va a presentar al Ministerio de Trabajo, va a estar actualizando su información, a la policía va a decir, mire, yo no estoy trabajando con niños, yo estoy en una empresa de papas, yo tengo todo el derecho a resocializarme, a salir adelante y no a reincidir en el delito. Aquellos que no se van a actualizar la información y que no vamos a saber son los posibles presuntos nuevamente abusadores sexuales que están ahí desbordados, y que ni las políticas de Estado, como decía el compañero, ni siquiera la importante labor que está haciendo la DIPRO, la Dirección de Protección, con el programa País y la Policía de Infancia, van a ser suficientes para atender este flagelo de infancia. Doctor Carlos Cedra, ahí se presenta un problema con esto de las listas. Es que no se puede poner en una lista a una persona que está siendo investigada o incluso acusada, sino que tiene que tener una condena, y una condena en firme en su contra por estos delitos contra los niños. ¿Ahí qué se puede hacer? Pues, Florencio, yo entiendo que ese paradigma o esa premisa que usted plantea parte de unos lineamientos garantistas. La misma Corte Constitucional los ha reivindicado y yo eso lo comprendo. Yo eso lo comprendo porque no se puede, digamos, condenar a alguien sin que haya sido vencido debidamente en juicio. Pero en función de ese interés superior de los menores, si bien hay unas garantías, repito, el ciudadano, a que no se le estigmatice, a que no se le señale sin que haya sido condenado, yo entiendo que aquí también necesitamos lo que se conoce en el derecho como la ponderación. Y también existe en el derecho algo que se llama las medidas cautelares, las medidas previas, como cuando usted acude a un proceso y le pide, en el marco de la misma acción de tutela que es tan popular, una medida cautelar, una medida para evitar un perjuicio irremediable. Yo creo que en ese proceso de sensibilización al que yo llamo, convoco y que clamo, me parece que aquí todos, el Estado, la familia, pero por supuesto también las altas cortes, deberán entender que aquí hay una realidad y que sin estigmatizar ni condenar previamente a esos presuntos infractores, para no ir muy lejos, Florencio, en el caso de la niña Sofía Delgado, en el departamento del Valle, dicho ciudadano, el ciudadano que generó este daño tan grande para esa familia, para la infancia, para Colombia, era un ciudadano que estaba siendo objeto de una investigación. Por lo menos había ya un indicio, lo que llaman los abogados en el derecho probatorio, los indicios, había un hecho indicador, estaba siendo investigado. Y tenemos que recordar, repito, esa premisa del artículo 44 está en la Constitución, pero queremos que esté como letra muerta o queremos que sea real. Los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás, Florencio. Vamos a hacer una pausa, doctora Erika, doctor Carlos. Eduard, porque viene un tema muy interesante. Hay un proyecto que están dando en el Congreso del Gobierno que puede estar en contravía de lo que la doctora Erika Sánchez está proponiendo. Pero también vamos a hablar de cadena perpetua y también vamos a hablar incluso de los que están pidiendo también pena de muerte. Ya regresamos en Contrastes, el programa donde se debaten las ideas y los proyectos. Ya regresamos. Seguimos en Contrastes con este tema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Doctora, se empieza a hablar también por parte de la opinión pública de que hay que proponer cadena perpetua, incluso algunos van más allá, pena de muerte. ¿El proyecto lleva algo de eso? ¿Se va a discutir ese tema? ¿Y ese también es la solución o no es la solución? Bueno, vemos un país indignado, vemos un país cansado de la injusticia,
vemos un país que está cobrando justicia por sus manos, porque cada vez que se captura a un presunto abusador o asesino, la comunidad lo lincha, la comunidad muchas veces lo apedrea. Ya hemos tenido un caso de uno de los asesinos de los niños que nos mataron en esta semana, que la misma comunidad tomó justicia por sus manos y que en este momento no se pudo someter hacia la justicia porque pues ya no existe, ya se murió. La pena de muerte en Colombia nunca se va a poder realizar, aunque es el sentir y la solución que ve el país frente a tanta criminalidad, frente a tanta impunidad, frente a tanta flexibilidad jurídica que hay a favor de los criminales y en contra de la niñez. Para implementar la pena de muerte en Colombia tendríamos que convocar una asamblea constituyente y cambiar toda la constitución, y nuestra constitución es relativamente una carta magna muy joven, tiene apenas 30 años, así que sería un paso de que le digo al país que sería muy difícil desde el Congreso de la República, y más cuando Colombia ha firmado y ratificado acuerdos internacionales y convenios internacionales garantistas de los derechos de los humanos, que en última se quedan ahí en la letra muerta. Somos garantistas, pero adentro estamos reclutando niños, adentro estamos asesinando niños, adentro tenemos unas tasas de explotación laboral, sexual, infantil que están desbordantes y no protegemos. Frente a la cadena perpetua, no es la primera vez que este Congreso lucha porque se implementen penas superiores a las que están vigentes en el Código Penal. La cadena perpetua ya había tenido un avance importante y había llegado a un punto social de convocatoria y participación, y es el referendo. Yo sé que hoy los congresistas le decimos a Colombia, vamos a salir a ponernos puntos de recolección de firmas, y los colombianos voluntariamente, con esa ansia y esas ganas de justicia, firmarán, y recogeremos nosotros el 30% del censo electoral que nos pide la registraduría, y ganaremos en las urnas. Pero para llegar a ese referendo, pues tenemos que pasar 8 debates en el Congreso con un acto legislativo, que es lo que nosotros vamos a radicar. Vamos a desempolvar la cadena perpetua, estamos reuniéndonos con magistrados, con expertos en el tema, porque tenemos que hacer un llamado urgente, SOS, a la Corte Constitucional. Por favor, no es posible que ustedes avalen el aborto hasta las 24 semanas, porque según el Código Penal, el bebé que está en el vientre no es persona, sino hasta que se le corta el cordón umbilical y respira por sí solo. Y frente a ello está el principio de dignidad hacia los condenados, indicados, indiciados y condenados, que son los criminales. Entonces, a ellos sí hay que garantizarle todos los derechos, pero a ese bebé en el vientre no. ¿Por qué no vamos a pensarnos en realmente ponernos de lado de que hay que endurecer las penas para mandar un mensaje al país? Y es que cualquier persona que intente meterse contra un niño, con un niño, quitarle su vida, pues va a podrirse en la cárcel, no va a poder ver la luz del sol, y frente a ello vendrán proyectos de ley de mirar cómo se hacen unos procesos de resocialización justos, porque la resocialización en Colombia es insuficiente. Tenemos la voluntad de dar las segundas oportunidades, pero tenemos carencia de implementación de programas al interior de las cárceles. Las cárceles se han envuelto en escuelas de la criminalidad. El condenado no quiere resocializarse, sino el condenado quiere seguir delinquiendo a través de esas 4 paredes de una celda. Entonces, no hay un enfoque resocializador, y con un asesino y con un abusador que va más allá de una conducta punible, es una conducta psiquiátrica que tenemos que entrar nosotros a revisar. Quiero decirles que tenemos la voluntad de la gran mayoría. Me indigna mucho escuchar a algunos congresistas que dicen, ay, es que eso es puro discurso populista. No, disculpe, es que la niñez no es un discurso populista. Si usted considera que la cadena perpetua no es la solución, entonces, ¿cuál es la solución? Los jueces en este momento no tienen la capacidad humana para poder llevar y resolver 1.200 procesos. Por supuesto que muchos procesos van a quedar en impunidad, no hay capacidad técnica, operativa, administrativa. Tenemos que invertir en la rama de la justicia, pero también tenemos que repensarnos en que van a haber otras medidas para atender y atacar la impunidad, y no la que está planteando el gobierno nacional. Así que con la voluntad del país, con la voluntad de las familias de los niños asesinados que nos van a visitar en el Congreso, y con la voluntad de este Congreso de la República, tenemos que sacar adelante la cadena perpetua para violadores de niños y niñas, porque el mensaje tiene que ser contundente. Acá prima el artículo 44 de la Constitución, y los derechos de los niños son inviolables y no se pueden tocar. Con los niños no se nos pueden meter, y esos criminales, asesinos y violadores no pueden estar allá de chévere en las cárceles, comiendo, durmiendo y viviendo con el impuesto de los colombianos, cuando destruyeron familias enteras en nuestro país. Doctor Carlos Eduard, la cadena perpetua, o incluso el anuncio de estudiar el tema de la pena de muerte, podría persuadir a los abusadores, a los violadores, a los victimarios de niños? Florencio, haciendo claridad que creo que como sociedad
tenemos que hacer todo, todo, absolutamente todo, y algo más, para defender a todos los niños, niñas, adolescentes de nuestro país. Pues debo empezar por decirle que desde la óptica de los penalistas, desde la óptica de la política criminal, pues hay muchas dudas y hay un gran debate sobre si con ese tipo de medidas se resuelve el problema. Más allá de la pena de muerte, más allá de la cadena perpetua, mucho me temo que aún si se pudiera instaurar, si se instaurara, con eso no se resuelve los problemas. Se lo agrego de esta manera: pensemos que las aprobamos y pensemos que pasan los exámenes de constitucionalidad. A mí que me angustia de ese escenario, sin decir que estoy en contra, a mí me angustia de ese escenario que el Estado crea y que la sociedad crea que con eso ya todos los niños van a estar protegidos. Y ahí le respondo la primera parte de su pregunta. Tengo muchas dudas de que ese tipo de medidas, digamos, extremas, tengan la capacidad, tengan la potencialidad de persuadir tanto al delincuente para evitar, repito, que cometa este tipo de actos. Desafortunadamente, en Colombia, la función resocializadora de la pena no se cumple. Si partimos de la premisa de que el delincuente, pese a lo que dice allá en las cárceles, aquí entra el hombre, no el delito, esa es la frase muy bonita que aparece allá en la entrada de muchas penitenciarías, pues como la realidad en Colombia es que no estamos resocializando a las personas que llegan a las cárceles, yo sí creo que vamos a tener que aislar a estas personas por mucho más tiempo del que normalmente hoy están, porque desafortunadamente constituyen una amenaza. Y si bien soy un hombre garantista, si bien soy un hombre de principios, si bien soy un hombre que cree en el sistema, en las instituciones, en los derechos de los humanos y que románticamente creo, espero que el que llega a una cárcel se resocialice, pues desafortunadamente todo parece indicar que en esta materia de delitos sexuales este tipo de sujetos no se aconductan y no están al parecer preparados para reintegrarse a la sociedad. Ni un niño más, ni una niña más, ni un adolescente más. Pero el tema no se puede reducir al derecho penal, porque si lo reducimos al derecho penal, nos quedamos con una cadena perpetua aprobada, nos quedamos con una pena de muerte. Imaginémonos un escenario extremo y de pronto nos cruzamos de brazos creyendo que ya con eso se resolvieron los problemas de los niños y de la afectación que se le hacen a sus libertades, especialmente a su libertad sexual. El tema no lo podemos trabajar en serie como si se tratara de un proceso mecánico. Lo tenemos que asumir con una política integral en serio. Doctora Erika, bueno, ese proyecto que ustedes llevan va en contraposición de lo que está pensando el gobierno. Hay un proyecto de la ministra Ángela María Buitrago, respaldado por la Corte, donde dice también incluso de rebajar penas a victimarios de niños cuando hay alguna aceptación o una negociación. ¿Qué va a pasar con el de ustedes y qué va a pasar con el gobierno? Porque están contrapuestos. La ministra y la fiscal, junto con la Corte Suprema, que lamento mucho que haya jugado el papel también protagónico y radical el artículo 7 de la reforma, buscan llegar a un proceso de conciliación con las personas que han sido sindicadas, condenadas por asesinato, por secuestro y por abuso sexual. Yo le digo al país que este Congreso no va a permitir, digo Congreso porque ya hemos hablado con muchos compañeros, porque en el Senado se radicó una proposición eliminatoria del artículo 7, porque en Cámara se recogieron más de 90 firmas pidiendo también la eliminación de ese artículo 7, que esta reforma salga con un proceso conciliatorio y de rebaja de penas. La ministra plantea que el 98% de la impunidad se da a que las personas que cometieron el delito no confiesan, entonces no pueden pasar más allá de la fase preparatoria investigativa. Pues acá nuestro honorable representante, que es abogado, profundizará un poco eso. Yo no soy abogada, soy trabajadora social, pero en lo entendido que tengo del sistema de justicia, pues no se llega a la fase condenatoria, a la audiencia condenatoria, por falta de hacerlo probatorio y por pruebas suficientes, y porque no se puede violar los principios también de la persona sindicada, que no deja de ser persona, ciudadano con derechos restringidos, pero sigue siendo persona para el sistema. Entonces, como tenemos un alto porcentaje de impunidad, la solución es: venga, mediemos,
Dígame usted en dónde está el cuerpo del niño, dígame usted dónde lo enterró, dígame usted qué hizo, deme pruebas, declárese culpable y nosotros le damos el 50% de la rebaja. Imagínese Brian, el asesino de Sophie, que tiene 26 años, 27 años, le meten 60 años, se le reduce a 30, vale, sale 56 años. ¿Ustedes, país, creen que a los 56 años el tipo no va a seguir violando? Ya había violado en el 2018 y no pasó nada. Asesinó en el 2024, pues se va a volver un monstruo como lo fue Garavito, como lo fue el monstruo de los Cañaduzales, que asesinaba por sevicia. Este tipo desmembró un cuerpo, este tipo no solamente asesinó, este tipo disfrutó matando a una niña inocente. Y así tenemos muchos monstruos en las calles que desconocemos de su salud mental y que no podemos permitir que con esta reforma le abramos la mesa a que ellos sigan delinquiendo y poner a la niñez como si fuera el plato fuerte de un sistema democrático, antidemocrático, antigarantista de los derechos. Doctor Carlos Cedar, sobre el mismo tema, ¿qué va a pasar en el Congreso? Ustedes que hacen parte también de la oposición. Pienso que el gobierno, todo lo del gobierno es un disparate, lo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pienso que ese eslogan de Colombia potencia mundial de la vida es simplemente un cliché, es una frase para que se escuche bonito, pero no hay coherencia. Creo que el gobierno es un gobierno perdido, descontextualizado. Pienso que están pensando en algunas cosas. Yo soy disque especializado en derecho penal y pues no quiero entrar en estas profundidades, pero yo entiendo lo que es la congestión de los despachos judiciales, yo entiendo lo que es la impunidad, pero no pretendan resolver esas dificultades propias de los procesos penales. La señora ministra de Justicia tal vez decía, o la fiscal, que solamente el 5% de los casos llegan a juicio y que con eso ya los jueces están congestionados. Pues si eso es así, habrá que buscar respuestas y soluciones, pero no generando más impunidad. Doctora Erika, muchas gracias por estar en Contrastes. El tema y el debate queda planteado. Quiero felicitarte por ser tan responsable con la niñez y por supuesto muchas gracias por la invitación. Doctor Carlos Cedar, muchas gracias. Florencio, gracias, y hacerle un reconocimiento a la representante Erika Sánchez, abanderada de estos temas de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con Contrastes, el programa donde se debaten las ideas y los proyectos.